Mateo capítulo 26. En este capítulo 26, quiero que recuerde dos textos previos a la porción que vamos a estudiar, pero vea lo que dice el versículo 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. También dice en Lucas 22:53, se lo leo: pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Con estas palabras el Señor Jesucristo explicaba lo que se avecinaba. ¿No era que el poder de Satanás hubiera superado por unos instantes el poder de Dios? ¿No era que el plan de Dios se viera estropeado o estorbado por un instante por causa del plan de Satanás? Más bien era la hora en que se manifestaría el profundo antagonismo de la humanidad y de Satanás y los ángeles caídos contra Dios. Y se manifestaría en la persona de Dios, del Dios con nosotros, Emmanuel, el Hijo de Dios. Ahí se manifestaría ese antagonismo, toda la maldad contenida en el corazón de los hombres. Se haría evidente y el blanco era Jesús. El más profundo aborrecimiento por Dios que radica en el corazón del pecador se haría visible contra el Dios hecho carne. El anhelo más profundo que era y sigue siendo el más profundo de los pecadores, de eliminar a Dios de la ecuación, parecía ser posible en ese preciso momento. Y Satanás y sus siervos no dejarían pasar la oportunidad de intentarlo. Era la hora de las tinieblas. Pero todo esto sin saber que el propio acto de asesinar a Jesucristo resultaría en la derrota del poder del pecado y el imperio mismo de Satanás sería destruido. Ignorando también que todo esto era el cumplimiento de un acto voluntario del Hijo de Dios. Hoy hablaremos de la entrega voluntaria de Jesús. La entrega voluntaria de Jesús. En este cuadro, hermanos, que vamos a hablar, se muestra más que de una forma bien clara o más clara que nunca cómo fue voluntaria la determinación del Hijo de Dios de dar su vida para salvar a los pecadores, tomar el lugar del pecador e impartirle su justicia. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar. Señor, abre nuestro corazón. Como cantábamos y lo hacíamos a manera de oración, prepara mi corazón a tu palabra. Muéstranos quién eres tú, Señor, a través de ella. Queremos conocerte más en esta mañana. Quiero rogarte, Padre, que purifiques mis labios, mis pensamientos, y que, Señor, por tu gracia, lo sé, Padre, y tu Espíritu Santo, seamos edificados hoy en tu palabra, y que cada uno de los oyentes, mi Dios, pueda reconocer quién eres tú y qué demandas de nosotros, Señor. Guíanos, por favor, que nadie salga sin tener un peso en su corazón acerca de ti. Te lo ruego, Padre. Haz tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, que vamos a ver y ya nuestro hermano nos hizo favor de leer, vamos a dividirlo en tres aspectos para la narrativa y vamos a ir explicando. Vamos a hablar, en primer lugar, de dos juicios, después hablaremos de dos actitudes y por último hablaremos de dos determinaciones. Dos juicios, dos actitudes y dos determinaciones. Y en esta porción es como les mencioné, nos muestra que la entrega de Jesús fue voluntaria. Ahora, primero, veamos los dos juicios. El primer juicio era un juicio completamente ilegal. El segundo era una serie de afirmaciones ciertas, de hecho era un juicio cierto, que demandaban una respuesta honesta. El juicio de Jesús, el primero, dentro de la casa de Caifás, y el juicio de Pedro, el segundo, en el patio de Caifás, nos van a mostrar estos dos juicios. Ahora, primero veamos, hermanos, el juicio injusto
de Jesús. Note por favor Mateo 26 y vuelvo a leer ahí. Mateo 26, versículos 3 y 4 en primer lugar. Regrese un poco en su Biblia y dice ahí: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, note, llamado Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Esto sucedió, hermanos, una semana antes, o por lo menos al marcar aquí en la Escritura, sucedió antes de la última semana que se celebraba la Pascua allá. Ellos dijeron que con engaños, con mentiras lo iban a hacer. También se nos explica que fue Judas el que fue y dijo, ok, yo se los ofrezco, y se hizo ya el trato, se cerró el trato. Pero es muy claro cómo iba a ser este juicio, con mentiras. Todos estaban de acuerdo en que iban a buscar engaños, iban a buscar de una u otra forma tratar de evadir y hacer las cosas chuecas, pero lo que querían lograr era matar a Jesús, porque el mismo Caifás, este terrible sacerdote, sumo sacerdote, había dicho que era mejor que uno muriera por todo el pueblo y no que Roma matara a todos los judíos. Contrario a su idea, ¿por qué mataron los romanos a todos los judíos? Cuando mataron a Jesús, la gracia y la gloria de Dios se fue del templo, se fue de Israel, no como un acto resultante y planeado en ese momento, sino que esa era la voluntad del Señor. Ya no vas a adorar en este templo, adorarás al Padre en espíritu y en verdad. Y Jerusalén fue saqueada, ¿no? Lo que intentaba, según esto, Caifás evitar, matando a Jesús, fue lo que realmente sucedió 70 años después con la desolación de Jerusalén. Ahora, este hombre, Caifás, engañador. Este hombre, hermanos, era un hombre muy hábil. Junto con su suegro Anás, habían establecido un negocio bien fructífero en el templo, poniendo un tianguis literalmente, y todas las ganancias iban para sus arcas. Y ese fue el momento en el que quizá vino más odio contra Jesús, cuando Jesús entra al templo y saca a todos los tianguistas y les dice, la casa de mi Padre debe ser llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y el negocio se vino abajo. Era un juicio contra el Señor falso. Se había planeado hacerlo por medio de mentiras y engaños, ya que es y era y será siempre la única forma de atacar a la verdad. Por medio de engaños, por medio de trucos, de mentiras. Este juicio, que lo vemos ahora sí un poquito más adelante, Mateo 26, cuando el Señor es apresado, vean lo que dice el 57, los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Aquí Mateo omite algo que vamos a ver en un momento. Donde estaban reunidos, dice que ya estaban reunidos los escribas, los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, es decir, los 70 varones líderes del pueblo de Israel, el Sanedrín, ya se habían reunido. Ellos eran los que debían llevar a cabo los juicios porque eran los gobernantes liderados por el sumo sacerdote del pueblo judío. Esto sin la autorización de Roma. Ellos no eran libres. Roma de hecho ponía y quitaba a los sumos sacerdotes como a ellos les placía. Pero a pesar de eso tenían cierta autoridad aún sobre el pueblo de Israel y querían llevar a cabo este juicio. Sin embargo, este juicio era ilegal porque, en primer lugar, la ley mencionaba que el juicio debía llevarse ante el concilio, ante el pueblo, ¿verdad? Y ante los líderes del pueblo, pero no por la noche. Tenía que ser una audiencia pública. Tenían que presentarse testigos y una serie de cosas. Si ellos estaban llevando a cabo esto, comenzando esto de noche a oscuras, donde nadie sabía, los que decían que debían guardar la ley, dice Evis Carballosa, la estaban quebrantando flagrantemente. Era un juicio completamente ilegal. No solo eso, primero fue interrogado
por el que no era el sumo sacerdote. Como mencioné, Mateo omite esa parte, pero vaya conmigo a Juan, que creo que fue una de las partes o de la labor de Juan al escribir su evangelio. El evangelio de Juan fue el último escrito de todos. Y creo que Juan al escribir, él pudo leer Mateo, Marcos, Lucas, y entonces él escribir cosas que los demás por alguna razón no habían enfocado. Por eso él escribe muy diferente al resto de los evangelistas o acontecimientos que los demás no tratan. Y noten por favor Juan capítulo 18. Dice el versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron, y note el 13, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Caifás, aclara Juan, era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Ahora, Anás era suegro de Caifás. Anás tenía una influencia fuerte sobre el liderazgo de Israel. Anás ya había sido sumo sacerdote, pero después de Anás vinieron 5 familiares de él que pudieron ellos tomar el liderazgo como sumos sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que Anás seguía siendo una figura de autoridad. Creo de hecho que Caifás era de alguna manera también influenciado por Anás para hacer las cosas que estaba haciendo. De hecho lo atrapan y ¿contra quién van o con quién lo llevan primero? Con Anás, el suegro, el que no era sumo sacerdote. Pero esto es bien interesante. Note lo que sigue diciendo, capítulo 18, ya leímos de 12 al 14. Ahora vaya conmigo al 19, un poquito más adelante. Allí cuando está con Anás. De hecho, noten cómo lo dice Juan. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. No era el sumo sacerdote. Me parece que lo que Juan está intentando decir es que este era realmente el que gobernaba y movía a Caifás en muchas de las cosas, y Caifás era terrible también. Ahora, siga la lectura en esta parte, cómo este juicio fue totalmente injusto. Dice, interrogó a Jesús acerca de sus discípulos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y de sus enseñanzas. Ahora, hermanos, un juicio judío ante el Sanedrín, ante el concilio, no era un interrogatorio. Cuando te llevaban ante el concilio, era porque había 2 o 3 testigos mínimo, dice la ley, que habían visto, testificaban que habías hecho algo malo. No era un interrogatorio, llegaban los testigos y el Sanedrín, o bueno, los líderes judíos, escuchaban las acusaciones y entonces determinaban si éste era culpable o inocente. Dios les guiaba a tomar una decisión cierta, porque con 2 o 3 testigos se cubrían las cosas y tenían que no haber errores entre esos 2 o 3 testigos. Lo que estaba haciendo Anás no era. Esto era más parecido a lo romano. Esto era el cuestionar. Esto era el tratar de hacer caer a la persona, hacerla sentir culpable de algo que no había hecho. Era lo que Anás estaba intentando hacer. Entonces Jesús le da una lección a Anás, al sumo sacerdote, de lo que es la ley. Sencillamente con unas palabras, nota. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Así no es el juicio. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. ¿Qué estaba diciendo? ¿En dónde están los testigos contra mí? ¿Y cuál es mi pecado? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no llamas y les dices que digan quién soy yo? Cuando dijo esto, verso 22, uno de los guardias que estaba cerca, esto seguramente era el guardia del templo,
los que estaban a cargo de los sumos sacerdotes, judíos también. Dice, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Que por cierto no lo era. Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Note, hermanos, que en Mateo, cuando ya está ante el sumo sacerdote real y están trayendo los testigos, notábamos que él guardaba silencio. ¿Por qué? Porque los testigos tenían que afirmar y si estaban de acuerdo, no había vuelta atrás. Era culpable. Pero los testigos se decían una cosa y otra y estaban contradiciéndose y el Señor simplemente guardaba silencio. Pero en este punto, al no sumo sacerdote, le da una lección y le enseña y le dice, ¿estás haciendo las cosas mal? Tú que dices que hay que guardar la ley, ¿recuerda a los fariseos que les dijo? Hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Hermanos, ¿te imaginas? Podríamos decir, ¿cómo es que cayó en manos de esos? Y es aquí lo hermoso. Nos vamos a dar cuenta cómo su entrega fue absolutamente voluntaria. Habiéndose él podido zafar por muchas maneras, él estaba determinado a hacer lo que él vino a hacer, a beber la copa de la ira del Señor, a morir en la cruz, a tomar el lugar del pecador y resucitar al tercer día para sentarse en la gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero fue interrogado por Anás, suegro de Caifás. Jesús pedía a los testigos de su delito. Ahora, cuando vemos el juicio cuando ya es llevado ante Caifás, porque dice este pasaje, verso 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora se lo envía, él no pudo hacer nada, investigarle ni sacarle nada, y se lo envía. Y regresa conmigo a Mateo, capítulo 26. Estamos hablando de dos juicios y ahorita vamos a entender por qué. ¿Qué pasó con los testigos que presentaron? Verso 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. También eran unos mentirosos. Él nunca dijo que él iba a destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Él se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿recuerdan? Ahora, estos eran mentirosos también, se pusieron de acuerdo para decir esto. Pero aquí, por decirlo de alguna manera, se le prendió el foco a Caifás. Todos estos testigos eran falsos. Hasta que llegaron estos de hablar acerca del poder de reconstruir un templo en 3 días. Lo cual dio pie para preguntar de parte de Caifás la siguiente pregunta. Verso 62. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás entendió que el único que tenía poder y que algo que él había predicado y mostrado era ser el Mesías. Y como ellos no creían que lo fuera, como su condición no parecía ser el rey que vendría a libertarlos, le preguntan, dime si eres tú el Mesías. Aquí se le prende el foco, aquí es donde lo puedo atrapar. Pero el Señor podía haberse quedado callado. Hermanos, en el juicio no es un interrogatorio. En el juicio judío es que los testigos estén de acuerdo y que realmente sea evidente el pecado para enjuiciar a alguien. ¿Qué podía haber hecho el Señor para librarse en ese momento? Seguir callado. Y no iba a haber absolutamente nada que ellos pudieran hacer. Quiero resaltar algo aquí. Dice el verso, te ordeno por el Dios viviente que nos digas sí.
¿Qué es esto? Juramento. Esto fue humillante para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hacer jurar a alguien era porque tenía una característica que todos conocían, que esta persona era un mentiroso, que era una persona falible y mentirosa. Entonces, cuando se ponía como juramento y a Dios por testigo, forzabas al mentiroso a que dijera la verdad. ¿Recuerdas a Josué? Que no fue un juicio de esta manera, sino que Josué, cuando Acán, ¿estoy bien? Si me equivoco en algún nombre, corríjanme, con toda confianza. Cuando Acán tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico muy bueno, todavía lo seguía viendo muy bueno, y Dios trajo juicio contra el pueblo de Israel en la toma de Jericó. Perdieron contra Jai, y entonces Josué dijo, ¿por qué estamos perdiendo, Señor? Contra un pueblo tan chiquito. Porque hay pecado en el pueblo. El Señor le dijo, haz pasar a tal tribu, haz pasar a tal familia, y por familias haz pasar a cada uno de los varones y su familia. Entonces se topa con el que era el que había robado y le dice, da gloria a Dios. Lo pone bajo juramento. Has mentido, porque no dijo nada, hasta que ahora estás bajo juramento. Sabes que si no dices la verdad, Dios actuará contra ti. Era más o menos la idea. Da gloria a Dios. Y le dice entonces, sí, yo lo he hecho. Yo vi, codicié, tomé. ¿Y qué pasó? Murió apedreado él y toda su familia, junto con sus niños y sus animales. Fue un juicio justo. Ahora, cuando le dicen a él, te ordeno por el Dios viviente, le estaba diciendo, sabemos que eres un mentiroso. Sabemos que eres un mentiroso. Pero ahora bajo juramento, dime la verdad. El Señor, en ese momento, al estar bajo juramento de su propio nombre, la verdad, el que nunca había mentido, el que por su mente jamás pasó engaño ni ningún pecado, el que en todo lo que dijo, hizo y vivió, siempre dio testimonio de la verdad, como lo veremos cuando hable con Pilato nuevamente. Él entonces le dice, Jesús le contestó, verso 64 del capítulo 26 de Mateo, tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Es decir, sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Mira, no solamente dijo, sí, yo soy el Mesías, sino que les dijo las consecuencias. Hermanos, en una sola palabra, antes de continuar, Jesús se condenó a sí mismo. ¿Qué mayor acto voluntario de entregar su vida? Nadie me la quita, Él lo dijo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Él se condena por sus propias palabras al decir, sí, yo soy el Mesías. Pero no solo eso, sino que les habla a Él y a toda la humanidad de las consecuencias. Como yo soy el Mesías y ahora ustedes van a asesinarme, de alguna forma es la idea, ahora me verán sentado a la derecha del trono del poder de Dios y viniendo en las nubes con toda gloria. ¿Qué les estaba diciendo? No solo eso, sino que me verán reinando y me verán regresando con todo mi poder para reinar. Hermanos, no solo Él se condenó a sí mismo, sino que lo hizo para reinar. El Cristo en el cual tú has creído, no solo se condenó Él mismo para darte vida si tú te arrepientes y crees en Él, sino que Él mismo, con sus propias palabras, lo avisó. Ahora reina para que tú te sometas a su voluntad. Tú te sometas y yo
a su voluntad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, quiero hacer una pequeña comparación. Estoy hablando de un juicio ilegal, fraudulento, equivocado, mentiroso. Pero ahora quiero que veas el juicio de Pedro. En este mismo cuadro, mientras el Señor estaba siendo enjuiciado dentro de la casa de Caifás por Anás y Caifás, fuera estaba sucediendo algo similar. Pedro estaba siendo cuestionado. Capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hablaba como Galileo porque venía de Galilea. Jesús hablaba como Galileo porque venía de esa región. Dice: hablas igual que él. Entonces él comenzó a maldecir, nota, y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante el gallo cantó. En este juicio, los testigos eran verdaderos. Le estaban diciendo la verdad. Tú estabas con Jesús. Te vimos con él. Hay otro de los evangelistas que menciona: es verdad, no estabas con él en el huerto, porque eran de los soldados que habían ido a traer a Jesús y lo vieron ahí cortándole la oreja a Malco. Pedro fue bien evidente, pero trataba de pasar desapercibido. Los testigos acá eran verdaderos. Tú estabas con él. Pero nota, por favor, que es Pedro mismo el que se somete bajo juramento. ¿Recuerdas quiénes son los únicos que deben ser sometidos bajo juramento? ¿Quiénes, hermanos? Los mentirosos. Y él entonces dice, otra vez negó él con juramento, puso a Dios por testigo y dijo una mentira: yo no conozco a ese hombre. ¿Sabes, hermano? Una de las razones por las cuales nosotros solemos, te lo prometo, no, te prometo, no, ahora sí, porque somos mentirosos, porque no somos dignos de confianza, porque nuestras obras, nuestra vida, nuestra forma de andar, nuestra forma de hablar no se parece a Cristo. Cristo hablaba verdad. Y cuando Él hablaba, hermanos, lo que decía y hacía correspondía. Pero nosotros lo que decimos no corresponde con lo que hacemos. ¿Y sabes? Por ellos, por esos mentirosos, el Señor se condenó a sí mismo con sus palabras. En un juicio injusto, Él se entregó voluntariamente por los mentirosos. Uno de ellos, Pedro. Aquel que dijo: Señor, aunque sea necesario ir a la muerte. Hermanos, Él lo estaba viendo allí. Y en un momento entramos a ese punto, pero Él veía cómo lo golpeaban. Junto con los demás se levantaron de la fogata en la que se estaban calentando y voltearon para ver lo que estaba aconteciendo. Después del juicio lo sacan al Señor y comienzan a golpearlo frente a Él. ¿No fuiste tú el que dijiste que darías la vida si es necesario? ¿No fuiste tú el que me dijiste mentiroso? No estoy diciendo que el Señor haya dicho todas esas aseveraciones, pero no fue Él, para que no sea como que Jesús lo dijo, no fue Él el que llamó mentiroso a Jesús cuando Jesús dijo: me vas a negar, y Pedro dijo: nunca lo voy a hacer. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres mentiroso, tú te estás equivocando. Vemos dos juicios, pero vemos dos personas completamente diferentes. Hermanos, cuando yo decía que aquí se manifiesta la maldad del hombre que aborrece a Dios, estoy diciendo una realidad.
como pecadores, de verdad, no hemos hecho el mal que podemos llegar a hacer. No hemos sido tan mentirosos como todavía podríamos llegar a ser. No hemos sido realmente tan engañadores, tan faltos de integridad como podríamos llegar a ser. Solamente por la gracia de aquel que era la verdad, mi vida puede ser transformada y el pecado erradicado. No es por mí mismo. Bajo juramento dice, no lo conozco. El Señor se condenó a sí mismo por su propia afirmación, pero Pedro se libró a sí mismo por su propia mentira. Y es aquí donde entro a las dos actitudes. La actitud de Jesús y la actitud de Pedro. Jesucristo tuvo una actitud de siervo sufriente. Él se iba a mantener en la verdad y cumplir la verdad y obedecer al Padre, aunque esto le costaría cargar la ira de Dios sobre él, morir y resucitar al tercer día. Nota por favor lo que dice Filipenses 2:1. Veamos la actitud de Jesús, descrita por Pablo años después. Y escribiendo a creyentes, hermanos, por tanto, esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Nota, por tanto, si hay algún estímulo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. A ver, hermanos, con todas estas descripciones e instrucciones, ¿a quién le está hablando? Sean un mismo sentir, propósito, amándose. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Y entonces dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Pregunta, ¿por qué Pedro hasta juró? ¿Quiso dar su vida por Cristo? Fue un acto de egoísmo. Fue un acto de salvarse a sí mismo. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Y entonces nos pone el ejemplo de humildad y de servicio. Dice, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro dentro de la iglesia, dentro de la familia cristiana, como más importante que a sí mismo. ¿Qué era más importante para Jesús? Literalmente, hermanos, ¿qué era más importante en ese momento? ¿Librarse de la ira de Dios? Era más importante, en primer lugar, obedecer al Padre. Pero ¿sabes qué era más importante? Salvar a los pecadores antes de salvar su propia vida. Él consideró más importante darnos vida que conservar su estado de gloria sin haber tenido necesidad de morir por nosotros. Él lo consideró más importante. ¿Pero qué consideró Pedro más importante? Su propia vida. Ahora, sigo la lectura. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, dos actitudes. ¿Cuál? La de Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, es decir, permanecer en ese estado de gloria, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando él dijo, sí, tú lo has dicho, él estaba voluntariamente llevando su vida a la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, que Jesucristo es el amo, el que manda y al que obedezco, para gloria de Dios el Padre. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? La actitud de Jesucristo fue del siervo sufriente. Voluntariamente dio su vida, pero la actitud de Pedro fue una actitud, voy a llamarla de esta forma, provida. Provida.
A ver, una vez estaba platicando con mis hijos, ¿verdad? Habíamos visto unas escenas de aquella película de los sobrevivientes de los Andes. ¿Ustedes la han visto? Una película vieja, ¿verdad? Un avión que se estrella, unos jugadores de un deporte, no recuerdo cuál era, pero estando allí, algunos mueren en el accidente, otros viven, y los que sobreviven, al final, comieron la carne de los que habían muerto. Y surgió una pregunta en casa. Papá, ¿tú qué harías si en un momento dado tienes que comer la carne de una persona o de mamá o mía para poder vivir? Y comenzar la discusión. Yo creo que yo empezaría comiéndome a ella y yo a él, ¿no? Y empezar a ver, escogiendo a ver a quién le damos la primera mordida. Y puede surgir esta idea, es que Dios es provida. Entonces, haz lo que tengas que hacer para conservar la vida. ¿Sabes? Esta es la actitud más egoísta que puede existir. Yo no estoy diciendo que no hay que ir al médico, yo no estoy en contra de las transfusiones sanguíneas, yo no estoy en contra de las cosas médicas legítimas. Lo que estoy en contra, o lo que debemos todos estar en contra, es al egoísmo. Yo voy a usarte a ti para lograr mis bienes. Lo siento, presta. Platicando con mi hijo, le digo, solo que el Señor nos dé la gracia porque no puedo pensar en qué hacer en ese momento, pero lo mejor, hijo, sería morir si es el tiempo de morir, antes de quebrantar algo que la Escritura claramente aborrece. Pero muchas veces el pensamiento pro vida está arraigado en nuestras mentes. ¿Por qué abandonar, tomar decisiones y cuestiones como estas que pueden quebrantar algo que la Escritura claramente te enseña? No voy a ser tan específico. Creo que tú has tenido el tiempo suficiente para escuchar la Escritura. La mayoría de ustedes, por lo menos. ¿Por qué hacer cosas que van claramente contra la Escritura y tu argumento es pro vida? Bienestar, crecimiento, desarrollo. Se te olvida algo, que al final esas cosas, como la flor, se van a secar y lo único que te va a quedar es tu carácter, quién eres delante de Dios y las cuentas que darás ante aquel que te salvó si te ha salvado a ti. Se te olvida que no todo es pro vida. Tenemos que ser pro eternidad. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que poner los ojos en el cielo donde está Cristo sentado como Rey para obedecerle. Debemos ser pro Señor, no pro mi bienestar. Basta de argumentos. Basta de explíqueme en qué estoy mal. Si tu enfoque es tu bienestar y no el del tu pueblo, que es la iglesia, y la obediencia al Señor, ya estás mal. Dos actitudes diferentes. Una de un siervo que se entrega para traer un beneficio a quienes no lo merecen, y el otro, uno que se salva a sí mismo. Tengo que terminar, pero antes de hacerlo, vaya conmigo a Lucas 22, por favor. Voy a ver dos textos más y terminamos. ¿Qué actitud de Cristo? Voluntariamente. Lucas 22, 58, nota algo más aquí que omite decir los demás evangelistas y lo menciona solamente Lucas acerca de este juicio con Pedro fuera en el patio. Lucas 22, 58, por favor. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro.
Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. ¿Se acuerdan? Hablas como él. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Ahora, esta escena se está llevando a cabo mientras, ahorita regresamos a Mateo, mientras después de que el sumo sacerdote dice es culpable, dice que lo sacan a Jesús, le cubren el rostro, comienzan a bofetearlo y a golpearlo todos los alguaciles, burlándose de él, riéndose, escupiéndole, la actitud más vil de los hombres. Y podía decir, ¿pero qué les hizo? Realmente los instruyó, les sanó toda enfermedad y les proveyó alimento. Pero es la manifestación del odio contra Dios de un pecador. El pecador odia a Dios porque se entromete con sus planes. Así somos o así éramos. Solo por la gracia nuestros planes se convierten ahora en sus planes. Cuando lo están golpeando y abofeteando, escupiendo, le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, ok, profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó? Querían ver a un mago, dice MacArthur, diciendo allí lo que estaba sucediendo, querían un show. Pero todo ese acontecimiento sucedía en el patio, donde Pedro estaba en el fuego y ve que salen y todos seguramente se levantan los que estaban ahí y comienzan a ver los demás riendo y ellos golpeando y otro por ahí diciéndole, sí, sí, tú eres. No, que no, y lo niega y lo jura, y en ese momento canta el gallo, y entonces, verso 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Imagínate la escena, el Señor siendo golpeado y cuando le quitan la capucha, y él niega, él voltea y clava su mirada con Pedro. Y Pedro lo ve a él. ¿Sabes qué? En ese momento, lo que los soldados querían, dinos quién te golpeó, haznos alguna magia. No se dieron cuenta que se estaba cumpliendo una profecía que él había dicho días antes. Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, 2 veces me negarás 3 veces. No se dieron cuenta que sí, él era el Mesías y lo estaban abofeteando, pero Pedro sí se dio cuenta. Y cuando Pedro pudo sentir la mirada del Señor, pudo verle, dice que saliendo fuera lloró amargamente, seguramente clamó al Señor, se sentía indigno, pero hubo una transformación en él. Dejó de ser provida y se convirtió en un siervo para la gloria del Señor. Por eso cierro con esto. 2 determinaciones. Hoy tú tienes que tomar una de 2 determinaciones. Según Mateo 26, cuando el Señor declara que Él es el Mesías, leo por favor del 63. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestó. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y le decían, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? 2 determinaciones, la de Caifás y la de Pedro. Cuando Caifás se rasga, no es que realmente él dijo, oh, qué blasfemia y su corazón estaba dolorido. No, este era un acto público del juicio. Cuando estaba el juicio, los testigos, el sumo sacerdote tenía que declarar culpable y entonces rasgar sus vestidos en señal de que era, vamos a decir, el martillo que decía sentencia. No era que él estuviera indignado, era que él dijo, aquí lo tenemos, y rasga sus vestidos. Y entonces lo culpa o lo llama culpable y todos los demás también. La determinación de Caifás, él creyó que Jesús era un impostor, que era un blasfemo.
y por tanto merecía la muerte. Él siempre lo pensó así, lo creyó así. Lo confabuló todo, pero al final era lo que él creía. Solo puedes tú creer en Cristo de dos maneras. O que Él es un impostor. Y sabes, si es un impostor, no tienes por qué obedecerle. Si es un impostor, no tienes por qué seguirle. Si es un impostor, no tienes por qué escucharle. Si es un impostor, no tienes por qué leerle, porque vas a perder tiempo. Si es un impostor, no tienes por qué cambiar. Pero en cambio Pedro, cuando sale y llora amargamente, creyó que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de ahí vivió para su gloria. Y cuando murió y lo crucificaban, dice la historia, que lo iban a crucificar, después Pedro primero vio morir a su esposa en la cruz. ¿Te imaginas? Nerón tomó a su esposa primero para hacerlo sufrir, la crucifica primero frente a él. Dice la historia cristiana que Pedro le decía simplemente a su esposa, recuerda a Cristo. Recuerda a Cristo. Después de eso le toca a Pedro y cuando lo van a crucificar, él dice de cabeza, no soy digno de morir como el Señor, mi Rey. Por eso vivió la vida que vivió. No te puedes ir parcial. O Jesús es un impostor y vive tu vida como a ti te plazca. O Jesús es el Señor y Rey de Reyes que está sentado en su trono después de haber resucitado y vendrá en gloria y tú eres y Él es digno de toda tu obediencia. ¿Cuál es tu determinación? Hermanos, no fue un accidente. Como nunca más se hace evidente que Él voluntariamente entregó su vida para salvarte. Y si te ha salvado, ahora tú debes entregar voluntariamente tu vida en agradecimiento para servirle. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, tú reinas. Tú estás sentado en tu trono. Eres el Rey de Reyes. Somos tu pueblo. Tú, Señor, voluntariamente te entregaste para salvar a quienes no lo merecían, para darnos vida. Pero hay un propósito en esto, para que vivamos no para nosotros más, sino para tu gloria. Señor, que tu Espíritu Santo no nos deje estar en paz, que nos haga entender que necesitamos tomar una determinación en cuanto a ti. ¿Quién eres para nosotros? Gracias, Señor, porque salvaste hombres falibles, pecadores, que no manifestaron toda la profunda maldad que podían haber llegado, que por tu gracia fueron transformados, que no fue necesario haber sido cambiados primero, sino que al venir a ti en fe, tú, Señor, nos recibiste con todos esos pecados y los perdonaste, porque nos concediste el arrepentimiento. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Por favor, Padre, que no seamos negligentes en este asunto. Guarda tu iglesia, obra en los corazones que están aquí presentes. Te alabo, Señor. Gracias por reinar y por ser mi amo y Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.